Comenzó la fase 3 de Donald Trump. La transición venezolana entra en la etapa electoral, pero con nueva protagonista. Alianza de Hierro, el plan de Abascal para acompañar el regreso de María Corina Machado. Estados Unidos afloja. La OFAC emite licencias para Conviasa, PDVSA, servicios de envío y telecomunicaciones. Les contamos. Si creían que ya lo habían visto todo sobre la relación entre Venezuela y Estados Unidos, pues no. Quédense porque hoy les contamos sobre las nuevas jugadas políticas. Bienvenidos a la emisión matutina de noticias de este viernes 19 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El último eslabón de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, aparece como nueva figura en el tablero de poder y transición en Venezuela. Su regreso al país fue impuesto por el Departamento de Estado de Estados Unidos y su reunión con Jorge Rodríguez, cabeza del actual Parlamento, abre un nuevo escenario controlado por Donald Trump. La fase 3, nuevo CNE y elecciones. Quique Frías con los detalles. Por exigencia del Departamento de Estado y con una agenda clara de avanzar en la transición y principalmente en lo electoral, Dinora Figuera, el último eslabón de la Asamblea Nacional electa en 2015, regresó sorpresivamente a Venezuela. Está entrando el país en la fase 3, anunciada por el gobierno de Estados Unidos. Asumo por invitación de Michael Cosa, quien es el subsecretario de Estado para Asuntos Occidentales. Nosotros estamos en este momento demandando para todos aquellos que piden elecciones ya, caramba, necesitamos un Consejo Nacional Electoral creíble, una institución poderosa, fortalecida, que tenga credibilidad. Ahora voy con una reunión con el responsable de la embajada, John Garrett, y posteriormente me reuniré con Jorge Rodríguez. Estamos en un momento interesantísimo para el proceso de transición hacia la democracia en Venezuela, porque entran nuevos protagonistas. Si bien ya ella se había reunido hace un par de meses atrás con el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos Occidentales, Michael Cossack, y de esa reunión nos había quedado un primer punto, y era que los Estados Unidos estaban apuntando hacia una transición estable, ordenada y consolidada. La fase de negociación tiene otra dimensión, y esta, en este caso, es un nuevo canal de interlocución que busca avanzar, en este caso en el nombramiento del CNE, pero lo particular es que la responsabilidad de este paso recae sobre esta figura que no fue designada por María Corina Machado. La foto política no vino sola, vino acompañada por 3 comunicados que revelan el futuro transicional del país y el trastelón del poder. La AN 2015 apoya una transición democrática, ordenada y sostenible. La misiva del Parlamento de mayoría chavista fue más reservado, solo mencionando una mesa técnica. El mensaje más pesado vino desde Washington. El Departamento de Estado adelantó que se trata de adelantar la transición en el país. Estados Unidos recoge con beneplácito la reunión celebrada entre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del gobierno interino de Venezuela, y Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015. Se apoya este diálogo liderado por la AN 2015, la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela, y el gobierno interino como un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta. La subordinación del chavismo a la Casa Blanca queda retratada en una imagen difícil de imaginar hace poco más de un año. Jorge Rodríguez sentado con Dinora Figuera, el mismo Rodríguez que pidió que se le retirara la nacionalidad. Yo propongo que se incorpore en el acuerdo una exhortación al Ejecutivo Nacional para que constate el retiro de nacionalidad a aquellos que no respetan su nacionalidad, a José Ignacio Hernández, a Dinora Figuera. Ahora tuvo que recibirla en Caracas, reconocerla como interlocutora de una disidencia política que, particularmente en los últimos 2 años, ha arreciado la persecución.
Estados Unidos refuerza su posición de ordenar, validar y marcar la ruta del cambio en el país. Este paso no es producto necesariamente del Manifiesto de Panamá, entonces resulta muy interesante porque abre una nueva lectura, y es que el proceso de negociación no va a ser liderado exclusivamente por María Corina, como se había establecido en ese manifiesto, sino que va a contar en este caso con figuras como la institucionalidad que representa la Asamblea Nacional de 2015 como bisagra para avanzar en ese proceso de negociación. Lo necesario que era pasar de una retórica combativa, de una retórica de resistencia hacia el diálogo y las soluciones. Al cierre de esta nota, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, no se ha pronunciado sobre el regreso de Dinora Figuera ni sobre su reunión con Jorge Rodríguez. Su silencio pesa porque el Acuerdo de Panamá la presentó como conductora del proceso democrático y como rostro opositor para una negociación con el chavismo, con acompañamiento de Estados Unidos. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Atrás han quedado las promesas sobre la transición venezolana que ahora pasa a la etapa de ejecución. Con la llegada de Dinora Figuera a Caracas, tutelada por Washington, estamos entrando formalmente a la fase 3, es decir, el retorno a la democracia. Pero, ¿qué opinas de la designada de Donald Trump para negociar con el clan Rodríguez? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos. La oferta del presidente del partido Vox en España, Santiago Abascal, de acompañar a María Corina Machado marca un antes y un después. Los líderes extranjeros ya no se conforman con observar lo que pasa desde la distancia. Ahora buscan ser piezas activas en el tablero de la transición venezolana. Estamos ante el surgimiento de una fuerza de contención internacional para garantizar el desenlace electoral. María José Prado nos analiza este nuevo escenario. La transición venezolana suma un nuevo ingrediente: la participación directa de líderes extranjeros. El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que está dispuesto a integrar una misión internacional para acompañar el regreso de María Corina Machado a Venezuela, en medio de la expectativa por su retorno al país. Bueno, que líderes políticos extranjeros se ofrezcan para acompañar a María Corina Machado es un claro respaldo democrático de los países y los líderes que ven la necesidad de apoyar la vuelta a la democracia de Venezuela. La situación de Venezuela es una crisis que ya hace mucho tiempo se internacionalizó por varios factores, pero fundamentalmente desde el momento en que el país comenzó, en el país comenzó el éxodo, que terminó la migración, la gran migración, que terminó entonces por visibilizar, por hacer perceptible en el exterior las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces creo que, es una excelente noticia cada vez que un líder democrático se compromete con María Corina Machado y con Venezuela. Las declaraciones de Abascal se producen cuando distintas figuras y organismos internacionales han incrementado su respaldo a Machado, quien ha reiterado que regresará a Venezuela como parte del proceso de transición política. Además, dirigentes opositores han señalado que ese retorno podría concretarse en las próximas semanas o meses. No, en un sistema que, por parte de los sectores democráticos, pretende justamente ser transparente, pues la presencia de actores internacionales solo puede favorecer el proceso. Siempre además es muy sano tener la opinión de quienes pueden ver las complejas realidades que atraviesa Venezuela hoy, digamos, desde una mirada que no está, digamos, tan limitada a lo interno, sino que está nutrida por otras experiencias. Y eso no debe ser nunca entendido como digamos, como algo que rete o que ponga en tela de juicio la soberanía. Se trata, siempre y cuando, por supuesto, se establezca mediante los mecanismos constitucionalmente establecidos. Y de hecho hay muchas figuras para fomentar esa participación de actores externos, por ejemplo, en las elecciones, que es probablemente el
factor que en definitiva determina la existencia de una transición. Lo que antes se limitaba a comunicados y sanciones diplomáticas, ahora parece avanzar hacia una presencia política más activa. La oferta de Abascal refleja un escenario donde el futuro de Venezuela sigue atrayendo a actores internacionales dispuestos a pasar del respaldo verbal a una participación visible en los acontecimientos que vienen. Hace apenas 2 años, el oficialismo venezolano exigió a la misión de las Naciones Unidas abandonar el país en un lapso de 72 horas, argumentando que estaban actuando en favor de la oposición. Hoy, ese mismo gobierno habla de cooperación fortalecida, un inesperado giro diplomático, pero también de intereses internos. Juan Gutiérrez Gamba nos explica. En febrero de 2024, el gobierno venezolano ordenó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abandonar el país en apenas 72 horas. Hoy el canciller Iván Gil anunció una reunión con el coordinador residente de la ONU y aseguró que la cooperación entre Venezuela y Naciones Unidas se ha fortalecido. Las tensiones históricas han surgido principalmente cuando los organismos internacionales abordan temas relacionados con derechos humanos, libertades civiles o garantías democráticas. Obedecen a la política nacional actual de fortalecer las relaciones internacionales, fortalecer las relaciones institucionales y sobre todo pasar la página de los señalamientos que han hecho al gobierno sobre violación de derechos humanos y sobre, en este caso, algunas intervenciones que han hecho la ONU y han hecho la Oficina Internacional de Derechos Humanos en Venezuela. Por eso, algunos analistas consideran que la pregunta no es si existe cooperación con la ONU, sino cuáles son los límites de esa cooperación y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en áreas consideradas sensibles. Y en la política actual que tiene el gobierno, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, por supuesto, Iván Gil como vocero del gobierno, desde la Cancillería, precisamente su discurso está basado actualmente en la integración, en el entendimiento y el respeto a las organizaciones internacionales. En el contexto económico actual y en plena apertura a inversión de transnacionales estadounidenses y europeas, mantener una confrontación abierta con la ONU resulta costoso para Venezuela. El oficialismo entiende que posar junto a altos funcionarios internacionales funciona como una pantalla para calmar los reclamos externos sobre la falta de garantías electorales. No nos puede sorprender si el gobierno venezolano empieza a solicitar la integración al Mercosur, a la Organización de Estados Americanos, a la integración, por supuesto, de otros organismos internacionales en los cuales ellos dejaron de participar y hacer como un borrón y cuenta nueva ante la nueva realidad geopolítica, política, institucional y por supuesto la alianza que se tiene actualmente con el gobierno de Estados Unidos, que eso también les permite al gobierno venezolano que más puertas se abran basado a esta alianza que se tiene actualmente. Lo que pasó entre 2024 y este 2026 nos demuestra que el discurso del gobierno cambia según sus necesidades económicas. El verdadero desafío es que esta cooperación fortalecida con la ONU sirva para ayudar a los venezolanos y no funcione solo como una fachada para ocultar que en Venezuela todavía no hay reglas claras para una transición. En otras informaciones, el niño guerrero ha caído, pero las sombras que lo protegieron siguen vivas. El reciente operativo militar ejecutado en el estado Bolívar ha reabierto la caja de Pandora sobre el ascenso meteórico del Tren de Aragua. Expertos y exfuncionarios coinciden en que su expansión transnacional no habría sido posible sin un sello de aprobación oficial. Juliana Palmar con el informe. El Tren de Aragua no nació de la nada. Fue el producto de un ecosistema de impunidad que le permitió pasar de una cárcel local a convertirse en una amenaza terrorista transnacional. ¿Cómo se convirtió una banda de barrio en un imperio criminal bajo la mirada cómplice del Estado? La respuesta no está en la calle, sino en los pasillos del poder. No hubo errores, eso es lo importante de destacar. No es que fue un error que una organización criminal poderosa como el Tren de Aragua lograra no solamente establecerse, sino crecer y consolidarse en Venezuela y en parte del continente. Y esa organización que primero se crea en el interior del país va agarrando fuerza por los tentáculos políticos que tenía. Y sin duda alguna, por la manera como se estableció y logró hacer de la cárcel de Tocorón su búnker
para trabajar con la mayor tranquilidad y permisibilidad que el régimen venezolano le permitió. El dedo apunta a una figura central, Tarek El Aissami. La periodista Sebastiana Barraez pone bajo la lupa su gestión en Aragua y su paso por el Ministerio de Interior y Justicia. No estamos hablando de simples omisiones, sino de la construcción de una estructura paralela donde presuntamente el Estado y el crimen organizado se volvieron indistinguibles. Y además, desde la propia Universidad de los Andes, siendo él apenas un estudiante, ya hizo lazos con organizaciones criminales a las que fue apoyando y consolidando. Una vez que llega a ser gobernador de Aragua y más aún siendo ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami se consolida en esas relaciones con organizaciones criminales, no solamente al interior de Venezuela, sino fuera del país. Las piezas encajan en un rompecabezas oscuro. Denuncias, expedientes y testimonios de exfuncionarios coinciden en algo. El ascenso del niño guerrero fue bendecido por una arquitectura institucional que lo necesitó para controlar el territorio. ¿Qué ocurrió realmente en esos años de consolidación bajo el mando de El Aissami? El Estado cedió la soberanía del penal. Las cárceles venezolanas dejaron de ser centros de rehabilitación para convertirse en santuarios de operaciones financieras y logísticas del delito. Es así que mientras la tasa de homicidios del país se disparó por encima de los 20.000 casos anuales, a la sombra de los penales se consolidó un nuevo modelo de gobernanza delictiva. Esa responsabilidad se le debe directamente a lo que hizo Tarek El Aissami al frente del Ministerio de Interior y Justicia durante todo ese periodo. Hoy, el Tren de Aragua es catalogado por Washington como una organización terrorista, pero eliminar el cabecilla es solo el principio. Desmantelar la complicidad estatal es la verdadera tarea pendiente para la justicia. Amigos, el tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. No se despeguen de nuestra pantalla. Estados Unidos afloja. OFAC emite nuevas licencias para Conviasa, PDVSA y Correos. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió 3 nuevas licencias que flexibilizan temporalmente ciertas restricciones sobre Venezuela. La medida más importante es la extensión de la licencia general 5X, la cual prorroga hasta el 4 de agosto de 2026 la protección de Citgo, impidiendo que los acreedores de los bonos PDVSA 2020 confisquen la refinería para cobrar deudas. Paralelamente, Washington emitió la licencia 58 que autoriza de forma excepcional la venta de bienes y servicios básicos para la aerolínea estatal Conviasa y renovó la licencia 24A para garantizar que los servicios de correo internacional, mensajería de paquetes y telecomunicaciones sigan operando con normalidad en el país. Recule de Héctor Rodríguez reubicará a los 3.5 millones de empleados públicos. El jefe de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno aclaró ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que el masivo proceso de transformación del aparato estatal venezolano no contempla el despido de trabajadores, sino un reordenamiento estratégico del personal. A pesar de haber calificado recientemente como insostenible la nómina estatal que abarca cerca de 3.5 millones de empleados repartidos entre instancias nacionales, regionales y municipales, Rodríguez enfatizó que el plan impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez busca erradicar la duplicidad de funciones, agrupar distintas oficinas en sedes físicas unificadas y optimizar los recursos frente a un presupuesto nacional fuertemente dependiente de los ingresos petroleros. Colombia cierra sus fronteras con Venezuela por elecciones. El gobierno de Gustavo Petro oficializó el cierre total de todos sus pasos fronterizos con Venezuela por un lapso de 36 horas continuas, una estricta medida de seguridad motivada por la segunda vuelta presidencial de este domingo. Queda bloqueado por completo el tránsito de personas y vehículos desde este sábado 20 de junio a las 6 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a las 6 de la mañana, hora local colombiana, paralizando la dinámica diaria
en los puentes internacionales que conectan al estado Táchira con el departamento de Norte de Santander. Las autoridades han instado a la ciudadanía a tomar previsiones inmediatas y reprogramar sus traslados para evitar quedar varados en ambos lados de la frontera durante la jornada electoral. En Impacto Venezuela siempre estaremos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Muchísimas gracias por acompañarme en la emisión matutina de noticias. Atentos a la programación especial de este fin de semana en YouTube, así que suscríbanse y activen las notificaciones. Pero también visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales para más. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos el lunes.